Alma Saucedo. Buen día, Carlos Hugo, muchas gracias por estar aquí. Disculpas porque te hemos hecho esperar. Carlos Hugo debía de arrancar la entrevista en Marítima a las 9:30. Eso era lo que habíamos acordado. Pero para variar nos entusiasmamos con Gary Rodríguez. Y nos extendimos y ahí ya nos vamos pasando la cola de a poco. Carlos Hugo es abogado y es fundador y está como director de innovación del CEPAT. Siempre hago la cuestión de poner el nombre, es Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible. ¿Sabes por qué? Porque nos olvidamos, ¿no? CEPAT, ¿qué quiere decir CEPAT? Eso, entonces siempre lo repito. Carlos Hugo, muchas gracias por venir. Yo me quedé loca de ganas de tenerlo a Carlos Hugo para que nos cuente detalles, porque lo leí en un grupo que tenemos de chat, que el CEPAT ha hecho una investigación interesantísima sobre la realidad y el sentido de lo urbano, le he puesto yo, en Bolivia. Varios casos estudiados, que ahorita los va a detallar él, hallazgos muy interesantes y una lectura que nos hace falta sobre la presión migratoria y el impacto de la presión migratoria en la ciudad de Carlos Hugo. Gracias, Maggie. En este caso quiero decirlo, el interesado soy yo, porque, y lo tengo como compromiso, quiero decirlo, facilitaste la primera entrega de esta investigación, corregime con la fecha más o menos exacta, hace 4 años atrás, en un coloquio que coordinaste con el Colegio de Arquitectos. Esto fue más o menos, tenés mejor memoria histórica. Estaba el arquitecto Luis Elaje de presidente del Colegio de Arquitectos, un excelente. Sí, pero la fecha, por lo menos 4 años atrás. Mínimo hace 4 años. Ok, bueno, sí. Yo aproveché esa oportunidad para lanzar las primeras líneas de investigación sobre el tema migratorio y de ocupación de la población en el espacio territorial. Los datos ya los teníamos sobre la base de los censos anteriores, los hemos cruzado con el censo del 2012. Tenemos 3 censos comparativos secuenciales, el del 92, el del 2001 y el del 2012, y 2 censos de referencia histórica, el del año 50 y el del año 76. Esto nos da un patrón de comportamiento desde el punto de vista poblacional y su traslado. Te decía que tengo una suerte de compromiso con vos, porque facilitaste una segunda difusión de esta idea a través de una entrevista que me hiciste con Jaramillo. Con Diego Jaramillo. Que luego sirvió de base para una publicación. La importancia de Santa Cruz de la Sierra en su elemento ideológico en esta parte de América del Sur. Esa publicación que se presentó hace 3 años atrás en la Feria del Libro, y que contiene una secuencia continuada de este mismo tema. A ver, ¿cuál es la línea de base, May? El año 1950, Bolivia tenía el 74% de su población viviendo en área rural. ¿Qué año? El año 1950. Y 26% en área urbana. En este momento, con el ajuste al censo del 2012, 75% vivimos en ciudades y 25% en área rural. Esto que para nosotros es, si se quiere, casi espectacular, no debería asombrarnos en exceso y debiera ser parte de asustarnos. De un debate sobre elementos de realidad. Porque el promedio en América Latina, lo repetimos siempre, es del 80% viviendo en área urbana. Y hay países, y hay que señalarlo porque ese es el elemento que corresponde a la comparación, a la línea de base, como el Uruguay, que tiene el 95%. A ver, el Uruguay tiene 95% de población viviendo en área urbana. Son 3.400.000 habitantes. Y producen comida para 10 millones. Esto lo dicen ellos. Esta es una carta de presentación uruguaya. La primera reflexión que aparece con relación a este tema es que seguramente el Uruguay tiene grandes emprendimientos económicos alrededor de la ganadería,
que es cierto, o de granos, también es cierto. Pero lo llamativo del modelo uruguayo es que las dos de las empresas privadas más importantes del Uruguay son dos cooperativas. Una de lácteos, que es famosa a nivel internacional, y la otra de exportadores de recolecciones de miel. El Uruguay es el primer exportador de miel a la Unión Europea. Los que conocen este tema saben que no hay una producción industrial de miel. Lo que hay son pequeñas unidades productivas, porque es una producción secundaria. Tiene que estar ligada a granos, a flores, a frutos, a cualquier cultivo que produzca y que necesite el polen como elemento de desarrollo. Bueno, esto genera entonces un sistema de pequeñas unidades productivas que están referidas a producción entre 200, 300 kilos por área de colmenas, que luego sumadas establecen un volumen de 10.000 kilos que son exportadas en un container. Establece un sistema de control cruzado porque nadie puede incorporarle agua o azúcar. La exigencia en el control de calidad establece que tenga un patrón de comportamiento en términos de calidad y sea lo que se ofrece, sea lo que se vende. Entonces, si alguno de los socios de la cooperativa hiciese alguna manipulación indebida del producto, estaría perjudicando a todos los demás. A toda la cadena. Y exactamente lo mismo ocurre con la de lácteos. Son pequeñas unidades, también las hay grandes, pero pequeñas en este caso, que suman su esfuerzo para convertirse en una de las empresas privadas más importantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me estoy extendiendo con el tema del Uruguay? Porque lo que estamos recibiendo de enseñanza en este caso es que no importa dónde viva la población, sino cuál es su modo de producción. Ahí está el detalle. Bueno, si estuvo antes Gary Rodríguez o cuando venga la próxima vez, él maneja los datos de sinceramiento de la economía real con la capacidad productiva y alimentaria. Me imagino que lo ha dicho. Yo utilizo sus datos, soy un seguidor cotidiano de lo que produce en materia de la fe y en materia de inteligencia. Porque es muy serio también, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es la preocupación que surgió cuando empezamos a realizar esta investigación estructuralmente desde hace 5 años atrás? Este tipo de resultados no se logran de un día a otro. Es una construcción, porque es una suma de informaciones que ahora sí estamos en condiciones de poder compartirlas. Es más, ahora necesitamos compartirlas. ¿Cuáles eran? Estamos frente a un proceso migratorio, a un patrón migratorio que ya es indetenible en Bolivia, no va a poder detenerse. No es solo la voluntad política o el ejercicio de políticas públicas, es una tendencia mundial. Y lo es por un tema de economía de escala, que en Bolivia, lo explico rápidamente, tiene mayores inconvenientes. Bolivia tiene 1.098.000 kilómetros cuadrados y solo somos en este momento 11 millones de habitantes. Solo para referencia, 1.900.000 kilómetros. Sí. ¿Cuánto tiene Uruguay? Tiene de alrededor, es más chico que el departamento de Santa Cruz, no llega a 300.000. Solo para... Es no. Que el ejemplo que has puesto de Uruguay me parece fantástico. Pero con esto del manejo del territorio y de la población, El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, tiene 6 millones y medio de habitantes, un promedio de 300 habitantes por kilómetros cuadrados. O sea, las dimensiones, entran 15 Salvador en el departamento de Santa Cruz. Las dimensiones que tenemos en Bolivia nos llevan a distorsionar una realidad porque no tenemos conciencia de ella. El dato del censo del año 92, que partimos como línea de base porque es el último que ya con el que se inicia este patrón de comportamiento, arrojó un dato que pasó desapercibido, no para nosotros porque nos sirvió de base para el tema de participación popular. El 36% de la población boliviana vivía en comunidades menores de 250 habitantes. En una población de 7 millones que éramos en ese momento, calculemos que en ese volumen el 36% de la población vivía en comunidades menores de 250 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? En una extensión de 1.098.000 kilómetros cuadrados, que para poder llegar hasta esa gente, o que esa gente tenga servicios básicos, elementales, tenían que ir a otro sitio. Bueno, en este momento ya estamos en condiciones, sin modestia,
de señalar que tenemos cuadriculado al país y en números. No se nos escapa ninguno de los elementos que tienen que ver con la estructura organizativa. Bolivia tiene 339 municipios. De esos 339 municipios, 256 tienen una población menor de 20.000 habitantes. A ver, yo no quiero confundir a la audiencia con estas sumas, pero es importante tenerlas presentes. De 339 municipios, Bolivia tiene 256 con población menor de 20.000 habitantes. Un dato técnico objetivo. En ninguno de estos 256 municipios hay un hospital de segundo nivel. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier necesidad que tenga una familia que viva, y estoy hablando en área urbana de 256 municipios, ya no hablemos de lo rural, que el problema se acentúa. Cualquier necesidad básica de las 4 especialidades que brindan los hospitales de segundo nivel, la población que vive en ese municipio tiene que trasladarse, no la va a recibir. Y apareció una serie de otros datos que nosotros hemos denominado como presión migratoria. Presión migratoria se inicia con el reconocimiento de una pérdida de conciencia por parte de quienes vivimos en las ciudades. Los que vivimos en las ciudades hemos hecho el cálculo, a 10 cuadras a la redonda de tu casa tenés casi la totalidad de servicios básicos que vos necesitas. Hay un hospital o una posta sanitaria, hay un micromercado, sino un mercado público, hay una plaza, hay una iglesia, hay una escuela, una oficina de registro civil, una oficina de banco, todos estos elementos que son de uso cotidiano a la población. En el campo, en las áreas rurales, en las áreas provinciales, esto no se mide por cuadras, se mide por kilómetros. Y la necesidad del uso de cada uno de estos servicios genera una salida y un regreso. 20 kilómetros, 50 kilómetros. Y tiempo, o sea, te pasas un día. Hemos hecho algunos cálculos de lo que significa esto en términos de una acción cotidiana. Nace mi hijo, primer dato. Hay hospital, hay médico, hay partera, y fíjate, estoy bajando el nivel de salud, de salubridad, de garantía, de precisión desde el punto de vista médico. Cada pregunta negativa de esto tiene una salida. Mi mujer, mi esposa, mi compañera tiene que irse a otro lugar a tener nuestro hijo porque no hay las condiciones en el sitio. Primer dato. Segundo, tengo que inscribirlo. Me lleva a buscar, ¿hay oficina de registro civil? Sí, no. Y si no hay, ¿hasta dónde tengo que ir? Es otra salida. Entra el niño en el colegio, necesita carnet de identidad. ¿Hay o no oficina del CEGIP? Otra salida. Llega el momento del cobro del bono Juancito Pinto. ¿Hay oficina bancaria? Sí, no. Estamos hablando de un país de 1.098.000 kilómetros cuadrados, en el que estoy hablando del censo del 92, el 36% vivía en comunidades de 250 habitantes que no tenían ninguno de estos servicios básicos. Bueno, esas comunidades en este momento no existen, Maggie. Esa población ya se trasladó. Se vació. Porque obviamente aquí es donde viene el dato que Gary Rodríguez puede terminar de corroborar y que de él lo hemos tomado. El proceso migratorio campo-ciudad, que todavía está por debajo de la media de América Latina. Estamos en el 75%. En una proyección matemática al año 32, suponiendo 2 censos más, vamos a estar alrededor del 90% viviendo en área urbana, con una población máxima de 15 millones. Esa es la proyección máxima para la población del Estado boliviano. ¿Qué va a ocurrir cuando, bajo una categoría originaria indígena campesina que tiene el Estado boliviano, que desarrolla el concepto de enfrentar el desarrollo frente al mundo, lo hace sobre una categoría rural? Esa es la impronta del Estado, esa es la línea legítima que tiene el presidente de la República y que se lo ha elegido bajo esas condiciones. Cuando ya vive en ciudades y no hay quien produzca lo que necesitamos consumir en las áreas urbanas. En los últimos 2 años, Bolivia ha importado $1.100 millones en papa, cebolla,
ajo, tomate, camote, fruta, derivados de fruta. 1.100 millones de dólares. El problema de la sequía en el occidente, la salinización de los niveles freáticos en el altiplano, los problemas de la sequía y no tenemos cultivo de agua, cosechas de agua, como se llama en el Chaco, los problemas de inundaciones por el cambio climático, de la mitad del Beni en adelante, producen una presión migratoria de pobladores que al no tener condiciones mínimas para poder desarrollarse, y las nuevas generaciones tienen todos estos aparatos que señalabas en la anterior entrevista, hay televisión, hay teléfono, que conocen lo que hay en las ciudades. Voy a usar una mala palabra, pero es histórica y me van a perdonar. Pónsela. ¿Por qué carajo se van a quedar en un sitio que no tienen nada de lo que hay en las ciudades? Ni oportunidades de desarrollo, ni agua, y pongámosle todo lo demás. Bueno, esa línea de base de asombro es la que hemos descubierto, hemos detectado, estableciendo unas categorías que nos permiten definir con mucha precisión por dónde se va a dar la presión migratoria en los lugares en los que está viviendo la gente en este momento. Hemos creado una categoría de ciudades intermedias ajustada a Bolivia, considerada sobre la base de 3 parámetros. Una, nodos de servicio, y cuando hablamos de nodos estamos hablando de articulación, la posibilidad de que cualquier persona que viva en el territorio sepa a dónde tiene que ir para tener salud. Esto rompe el esquema de división política administrativa, porque la gente que vive alrededor de Riberalta, que es una de las ciudades que hemos estudiado, cubre las necesidades en materia de salud y de otros servicios de 3 provincias del Beni y de 4 provincias de Pando. Los de Pando tendrían que irse a Cobija, naturalmente, porque esa es su jurisdicción, pero no van a trasladarse 300 kilómetros con dificultades, pudiendo cruzar el río, y está ahí Riberalta con todos los servicios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que debiera ser lo natural, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hace Riberalta administrando una presión sobre su hospital, no para las 100.000 personas que tiene de población, sino para 200.000 personas más? El hospital de Riberalta debe tener capacidad para dar servicio a 300.000 personas, que son las que están al otro lado en Pando y las otras 3 de las provincias del Beni. Y estoy pensando ahorita cómo impacta eso en la distribución, por ejemplo, de ITE, en el presupuesto, porque eso está en función a la población que tiene el municipio. Entonces, cuando el presidente anuncia hace un año que el Estado boliviano va a construir 48 hospitales de segundo nivel, y hasta donde hemos investigado, ninguno responde a esta lógica de nodo, estamos en posibilidad de decirle al presidente: ese gasto, esa inversión va a ser como el estadio del Chapare, el estadio del Chapare, porque se va a quedar sin gente, como está ocurriendo en el departamento de Chuquisaca. Chuquisaca, de 10 provincias, 8 tienen crecimiento negativo, ya no van a recuperar población. La gente que salió del territorio rural de Chuquisaca no va a volver, porque no hay motivo para volver. La suma de la población que ha salido del departamento de Chuquisaca no va a la capital, no va a Oropesa, no va a Sucre, a Yotala. Se va fuera de ese lugar, al eje central. Este es un patrón de comportamiento, y del eje central al área de Santa Cruz. Ya no es solo la ciudad, es el área de Santa Cruz, porque las partes rurales se extienden en 390.000 kilómetros cuadrados más o menos, que va más allá del límite territorial del departamento, en el que podés desarrollar producción todo el año. La mayor presión migratoria está sobre se confirma, está sobre Santa Cruz. Total, absolutamente. Y esto es indetenible, y esto nos obliga a tener una visión urbana que le dé respuesta ya no a la población de la ciudad de 2 millones de habitantes. Hemos hecho la proyección matemática, Maggie, y hemos encontrado que para el próximo censo, el área conurbada, la región metropolitana de Santa Cruz, estará alrededor de entre 3.800.000 a 4 millones de habitantes. Que va a tener la ciudad de Santa Cruz la presión, porque en este momento los hospitales de tercer nivel en temas especializados solo están en Santa Cruz. O sea, la presión migratoria sobre servicios no es solo
sobre de la población de Santa Cruz y de su entorno cercano, es de todo el país. En el tema de cáncer, en tema de quemado, en tema... Te iba a decir yo, la muestra más palpable está en el oncológico. Claro, ¿no? entonces, esta investigación nos permite primero reconocer cuál es el estado de la población en el territorio, cuáles son las tendencias sobre las cuales es imprescindible desarrollar las capacidades necesarias. Tenemos que desarrollar conciencia urbana, tenemos que desarrollar lo que significa vivir en ciudad, tenemos que desarrollar nuestro entorno para que pueda ser más amable, más amigable, y tenemos que acompañar esto con políticas públicas. Aquí es donde viene el tema, porque los otros dos elementos que giran alrededor del nodo de ciudades intermedias como servicio tienen que estar acompañados de un elemento de unidad estratégica de cohesión social, y en esto es el turismo. Hemos encontrado que la piedra filosofal para que la gente se ponga de acuerdo en Bolivia para superar los bloqueos, vamos a atacar los bloqueos sobre la base de la cohesión social por el turismo, porque es la posibilidad de desarrollar todos los niveles del Estado. Y en tercer lugar, el de la seguridad alimentaria, el de tener que comer frente a esta necesidad que está generando el mundo, pero que está expresada en Bolivia por la gran extensión, por el cambio climático, por las sequías y las inundaciones. Yo tengo que quedarme aquí, Maggie. Tengo una reunión. Tengo una reunión sobre este mismo tema. Estoy como cura de pueblo yendo a cuanto púlpito tengo la opción de hacerlo, porque me comprometo el próximo sábado estar acá, si es que da margen para conversarlo con más calma. Por favor, pero pongámonos de acuerdo, y yo te invito, yo sé que te voy a hacer madrugar, si podemos arrancar a las 8:30. ¿Puede ser? A las 9. A las 9. ¿Por qué? Porque yo creo que amerita, aquí 1 hora va a ser poco, pero creo que amerita darle ese tiempo. Ustedes tienen casos estudiados, específicos. A ver, me estoy pidiendo 5 minutos a mi otra reunión que tengo que atravesar la ciudad. Hemos diseñado un modelo de análisis comprensivo del territorio sobre la base de 7 variables. 7 variables que desde el punto de vista técnico nos permiten claramente poder identificar qué ocurre en ese territorio. Esas claves son el marco institucional, el desarrollo económico local, los grados de emprendedurismo, la situación del ambiente, el turismo, el tema de género, el tema de juventud, y se completa con entrevistas y grupos focales. Lo hemos hecho en 5 ciudades intermedias identificadas como tipos. ¿Cuáles? Con una selección con lupa, cruzando todas las variables técnicas y teóricas y la acumulación informativa que tenemos, porque en esto Bolivia tiene una ventaja. Somos solo 9 departamentos, 112 provincias, 339 municipios, no los 2.000 que tiene el Perú, no los más de 4.000 que tiene México, no los más de 5.000 que tiene el Brasil. O sea, solo 339. Y hay la posibilidad de un agregado que uno entra a internet y pide información de cada uno de los municipios, y existe, precaria en algunos casos, pero está. Entonces, hemos hecho una selección temática territorial de 5, esa era la medida para poder tener una visión integral. Y nos salieron de manera natural, cruzando todas las variables y sacando la conclusión vía computadora. San José de Chiquitos, Riberalta, Tarija, capital. Es imposible en el departamento no asumir que la capital es el nodo principal de todo, por la distancia, por las extensiones. Misque en Cochabamba y Sorata en La Paz. Cada una de estas 5 las hemos estudiado como lepidópteros con un zoom, con una lupa de 1:100, y tenemos los datos por cada una de estas variables. Y hemos cruzado esas variables con un componente técnico de medición que da un número. Entonces, al final estamos en condiciones, de estas 5 ya las tenemos, de poder señalar dónde están las dificultades, dónde están las potencialidades y qué número de ranking tiene respecto al tema de presión migratoria o de recepción poblacional. Bueno, esta es una metodología que estamos en condiciones
y lo haremos de manera progresiva, de compartirlo absolutamente con instancias públicas y privadas, pues tiene que ser así. Públicas porque aquí hay detrás una responsabilidad de política pública muy fuerte, muy grande, y privados porque tienen que acompañar. Cuando uno dice, por ejemplo, no sé si nos escucharán en Riberalta. Nos escuchan en todas partes. Nos escuchan hasta en Qatar. Sí, debe estar Leticia Jordán así conectada. Escuché la anterior. José Luis Arteaga está conectado, vive en Lima y seguro que está interesado. En el caso de Riberalta, cuando uno encuentra que en Riberalta la puerta de entrada a la Amazonía boliviana, que tiene 100.000 habitantes, ya hay una sala de multicines con 4 salas. Ya se ha abierto una sucursal de la cadena de farmacia Chávez. Farmacorp. Está Chávez también. Bueno, cuando uno va dándose cuenta... No sabía que estaba Farmacorp. Cuando había casas de juegos en Los Tajivos, aquí en el Hotel Cochabamba, en Cochabamba, también había otra en Riberalta. Cuando uno va sumando todo esto, uno encuentra la razón por la cual el nodo de desarrollo de ciudad intermedia que tiene Riberalta y la influencia lo es sobre un territorio de una extensión mucho mayor, que la gente lo toma de manera natural. Este es el elemento. No, a nadie se le ha dicho, mire, usted si tiene problemas de salud, váyase a Riberalta, que allá hay un hospital de segundo nivel. Es la necesidad que la gente va y lo hace de manera natural. Y cada una de estas cumple. Quiero cerrar esta parte hoy día señalando tres casi casos anecdóticos que van saliendo de todo este proceso. El primero fue la constatación empírica de que el municipio de Saavedra es un expulsor de población, está perdiendo población, y uno dice, ¿cómo es posible? Saavedra está en un área en el que existen 3 ingenios, Guavirá, Unagro, Aguaí. Lo menos que uno puede suponer es que sea más bien un área de concentración de población, como es Montero, como es Minero, como es Fernández Alonso. Bueno, nos fuimos y estudiamos y analizamos, y el dato técnico resultó ser muy simple. Estas eran áreas de extensión de reforma agraria que dotaron a pequeñas unidades, a productores, a campesinos en ese entonces, que trabajaban antes en las haciendas que habían en el lugar, con unidades de 50 hectáreas. Eran pequeñas unidades productivas de campesinos oriundos del lugar que estaban viviendo ahí y produciendo ahí. ¿Y qué producían? Frutas y verduras y leche, lo que se hace en una unidad productiva pequeña. Con el crecimiento de la frontera agrícola, de la caña, de la soya y de la ganadería, estos pequeños productores han vendido su tierra y se han venido a vivir a la ciudad. Entonces, se ha expandido la frontera agrícola con otro tipo de producción distinto del que siempre se sostuvo. Se ha abandonado una de las áreas productivas, otra vez, de frutas, de verduras, de producción básica, de leche, de oferta de queso, de mermelada, de una zona, porque ahora está produciéndose otra cosa. Otro dato interesante de Santa Ana de Yacuma. A ver, ¿cómo es posible? Ha perdido población intercensalmente. Una zona de expansión económica en el Beni, ganadera, con crecimiento de su capacidad productiva. Y voy a decir algo que es riesgoso, pero es la realidad. Hemos estudiado, hemos analizado la razón de la expulsión de la población de Santa Ana de Yacuma. Y hay 2. Resulta que es el sitio que físicamente, territorialmente, es el punto más bajo del Beni. Cuando hay lluvias, es el lugar al que primero llegan las aguas y es el último en irse. Y el segundo dato, más complicado, es que desde hace muchos años, la población y sus alrededores ha sido tomada por grupos irregulares dedicados a una actividad ilegal que no necesito nombrarla. Pero que ya sabemos cuál es. Y que genera muertes todos los días, por ajuste de cuentas, por enfrentamientos. Entonces, la gente que vive en esa zona debe aprender 2 cosas: a nadar él, su familia y sus animales, y a hacerle lance a las balas. Qué terrible lo que es. Absolutamente. La solución final es decir, ¿para qué voy a correr riesgos de estas condiciones? Me voy. 2 datos técnicos que terminan siendo anecdóticos pero duros.
no hay juicios de abigeato en el Beni. Y no hay juicio de abigeato no porque no se produzca el robo de ganado, sino porque los juzgados están en lugares tan dispersos, el acto que se produce es en el campo. Si yo soy objeto de un robo de ganado, yo sé quién es el que me lo ha robado, porque eso es un tema público que se conoce rápido, y voy ante el sujeto que ha cometido el acto para decirle: devolverme, pariente, lo que te has llevado, o atenerte a las consecuencias. Y las consecuencias son las que estamos pensando, porque si yo tengo que ir y denunciarlo a un juzgado que está a 300 kilómetros, a 200 kilómetros, tener que pagar abogado, tener que perder 2 años, con el riesgo que el juez después de 2 años diga: no, esas vacas no eran tuyas, ya perdí. Entonces, ¿para qué voy a esperar que el Estado me ayude a resolver un hecho si no existe Estado para resolver ese problema? Bueno, hemos encontrado esto exactamente con la justicia comunitaria en el occidente. Durísimo, durísimo, ¿no, Carlos Hugo? Pero más, y este es un elemento de sensibilidad terrible para vos como mujer y para todos que nos agrede. Bolivia tiene una de las legislaciones más completas en materia de protección de la mujer. No hay duda que esto es así. Pero a ver, imaginemos lo que ocurre en áreas rurales, en el campo, en comunidades, en el que hay un compañero, un marido, opresor, violento, que le pega a su compañera, a su mujer. Para que se haga efectiva la acción de la ley, esta mujer agredida tiene que ir a un sitio en el que le certifiquen a través de un médico forense el daño. A ver, pensemos bien lo que estoy compartiendo. Tiene que haber un fiscal que inicie la causa. Y después de todas estas acciones legales, ella tiene que volver a la casa del agresor, porque no va a dejar a sus hijos, no los va a abandonar. ¿Cuál crees que es el resultado final? El aguantar la agresión y la violencia, porque lo otro sería abandonar o salirse con sus hijos a la ciudad y abandonar el lugar donde vive. Bueno, este tipo de situaciones nos han obligado a diseñar, a proponer lo que llamamos en este momento ciudades intermedias como nodos de desarrollo, que tengan la capacidad de servicios en su mayor integridad, que tengan un elemento productivo que gire alrededor de cohesión social, que es el turismo, y que garantice que la gente tenga cuanto menos lo que necesita comer producido en sus alrededores. Mira, este es el tema, ¿no? Y yo creo que hay que seguir dándole en la tecla porque siempre digo, Bolivia no es que no tenga plata, que no tenga recursos, que no tenga capacidades. Lo que falta tal vez es la disposición de pararse, de mirar, de pensar y de proponer. Quiero decirte, Maggie, y es fuera otra vez de falsa modestia, tenemos un instrumento en manos que está expresado ya en una posibilidad de análisis local. Cuando Carlos Hugo dice tenemos en el CEPAD, ¿no? y una serie de instituciones nacionales con las que estamos trabajando, la Fundación Sembrar, la Fundación Solidez, y una serie de organizaciones internacionales. Cuando yo vine acá la última vez para comentarte el tema de ciudades intermedias y estos eventos que hemos realizado en Asunción, en San José de Costa Rica, uno que estamos haciendo ahora en junio en Miami, vamos a tener uno en agosto en Medellín, vamos a tener uno en septiembre en Extremadura, y uno mayor que va a reunir todo esto en noviembre en Santa Cruz, es porque estamos captando la información existente en todos los países del sistema interamericano sobre el tema de ciudades intermedias para aprovecharlo en favor nuestro y utilizar una nueva categoría que hemos encontrado, que es de ciudades metropolitanas de crecimiento medio, que no son las de las grandes urbes y que necesitan tener una respuesta. Y hemos identificado a Medellín, a Córdoba y a Asunción como los padrinos, como las ciudades madrinas de Santa Cruz. Vamos a traer la experiencia de esos lugares para aprender qué es lo que debemos hacer en Santa Cruz, porque en esto no hay secreto, Maggie, no hay absolutamente ningún tema de la vida en ciudad que no tenga una respuesta dada ya en América Latina, y sería un acto de torpeza pretender inventarnos el hilo negro cuando existe, y no podemos perder el tiempo porque es lo más preciado, y no podemos perder plata como lo estamos haciendo y recursos porque no los vamos a tener de manera permanente. La conclusión final en términos de ciudades metropolitanas es que Santa Cruz puede ser el modelo de desarrollo de América del Sur, y puedo meter América Central más en términos de capacidad de respuesta
en capacidad de desarrollo y de perspectiva para los habitantes que viven en ella. Te agradezco muchísimo, Maíz. El próximo sábado entonces le tiramos largo y tendido. 9 de la mañana, aquí estoy. Carlos Hugo Molina del CEPAD, gracias Carlos Hugo por estar aquí, y de aquí se va a ir corriendo a otra reunión. ¿Vas a atravesar la ciudad? Total.